Bueno, volvemos a hablar con Thaís, porque nos hizo un adelanto a propósito de un informe que ha surgido hace minutos nada más, ¿no? Así es, a las 8 horas de Argentina fue que empezó la presentación oficial en París de este informe de evaluación global de IPBES, que IPBES es una plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, que busca justamente hacer uso de la información científica para, digamos, servir a lo que son los tomadores de decisiones políticas en pos de lo que es la conservación. ¿Y cuál es el resultado que dio este informe? Bueno, te diría que no es nada bueno, o que en realidad tenemos que estar en alerta para hacer uso de la información y modificar muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dio como resultado este informe? Bueno, alerta sobre el grado de deterioro de la naturaleza. Te podría decir que entre todas las cifras que estuve ahí el fin de semana analizando, que eran muchísimas, hay dos grandes resultados globales. Por un lado, que la naturaleza se está deteriorando a tasas sin precedentes, y por otro lado, y en relación con el anterior, que la extinción de las especies se está acelerando cada vez más. De hecho, la cifra que más alarma y que seguramente hoy vean en muchos titulares en distintos medios de comunicación alrededor del mundo, sea este 1.000.000 de especies de animales y plantas en peligro de extinción, como estamos viendo ahí en placas. De ese 1.000.000, ¿qué es lo que se desprende? Bueno, que están en peligro de extinción más del 40%, ¿sí?, de las especies de anfibios. Digo, son muchísimos los números. Acá lo que hay que entender del informe es en el global de la situación, ¿no? En cómo la naturaleza la estamos deteriorando a nivel general. Si seguimos con las placas, yo siempre te digo acá, los corales, ¿viste?, son como el termómetro del planeta, de lo que le está sucediendo al planeta. Bueno, más del 33% de los corales que ya se están tratando de mejorar están todavía en peligro de extinción, y más de 1/3 de los mamíferos marinos se encuentran en peligro de extinción. Estas son apenas, insisto con esto, de algunas de las cifras de todo lo que dio a conocer este informe, en el cual participaron más de 145 autores expertos de 50 países, en un trabajo que les llevó 3 años de recopilación, porque vos pensá, hicieron revisión de 15.000 fuentes científicas y gubernamentales, ¿sí? Es decir, se recopiló mucha información para poder dar este escenario de cuál es el estado general de la naturaleza, entendiendo por naturaleza lo que es biodiversidad y lo que son también los servicios de los ecosistemas. Otra de las cifras que me parece interesante, y que aquí va a la cuestión del asunto de por qué nosotros somos los protagonistas: un 75% del ambiente terrestre ha sido deteriorado hasta la fecha. ¿Por quién? Por actividad de nosotros, ¿sí? Y más del 40% de lo que es el ambiente en el mar. Y ahí es lo interesante, que digamos, las causas se encuentran principalmente en las actividades del hombre. Claro, lo que le está pasando al planeta es nuestra responsabilidad. Este es el problema, y nosotros somos el problema. Sí. Este es el punto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto es lo que viene a consideración de aquel que no cuida el medio ambiente desde su casa, lo que siempre decimos acá. Lo cuidás el medio ambiente, no protestando porque la fábrica está prendida, la chimenea y demás, que está mal, no desde uno en la misma casa, ¿no? En el mismo departamento, con los aerosoles, con el uso indiscriminado de un montón de cosas que tal vez no nos importa, ¿no? Sí, y lo que hay que tener en cuenta, y por qué también nos tiene que importar, que la pérdida de la biodiversidad no es solo, bueno, se extingue una especie, sino que nos va a afectar también a nosotros como especie, y nos va a afectar incluso también en nuestro desarrollo económico, social, en lo que es la salud, en lo que es la alimentación, ¿sí? El informe destaca que incluso con esta pérdida de biodiversidad, y si no se si no se revierte la situación, va a ser casi imposible cumplir muchos de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que los países se comprometieron. Si te parece, vamos a analizar 5 de las causas que justamente por primera vez clasifica este informe. Ellos le llaman en el informe como impulsores directos del impacto que se genera en la naturaleza. En primer lugar, cambios en el uso de la tierra y el mar. Y esto fundamentalmente es cómo hoy, ¿sí?, se está buscando a través, por ejemplo, de la expansión agrícola, ¿sí?, a través de la deforestación, cómo se hace un mal uso de la tierra que termina eso afectando a la naturaleza. ¿Y el mar? Eso lo podemos ver también, que en nuestro país recién escuchábamos con el tema del yaguareté, ¿no? Sí. Digo, la deforestación en nuestro país también con lo que es la expansión agrícola, sobre todo de un modelo muy intensivo de la soja.
eso, digamos, no es azaroso después en las consecuencias, digo, tiene su impacto negativo. Y en el mar también, sobre todo relacionado con el segundo punto, sí, una explotación directa de los organismos. Y ahí el mejor ejemplo es el de la pesca. Si yo hago una pesca insostenible en la cual estoy pescando con tal de alimentar o vender, vender y vender, pero lo hago a un ritmo mayor al que se puede, ¿no?, reproducir las especies de peces, bueno, no estoy dejando justamente que haya una regeneración natural y por lo tanto el día de mañana me voy a quedar sin peces, ¿no? Claro. Ese sería como el mejor ejemplo. En tercer lugar, un tema que hablamos mucho, ¿sí? Pero es interesante que aparezca justamente en este tercer lugar y no en el primero, cambio climático. Sabemos que en los últimos años, producto de las actividades del hombre, han aumentado las emisiones de gases contaminantes, lo cual generó un aumento general de las temperaturas y eso incide, ¿sí?, efectivamente en lo que es la naturaleza a nivel global. Y los últimos dos puntos que se clasificaron respecto como las causas que inciden en lo que es los cambios en la naturaleza tiene que ver con la contaminación, obviamente, contaminación de todo tipo que se puede hacer directamente sobre la naturaleza y finalmente las especies exóticas invasoras. ¿Qué significa esto? Cuando se introducen justamente especies que no son propias de un lugar y que pueden terminar afectando a otras especies o al hábitat. Nosotros tenemos el caso en la Patagonia, sobre todo en Tierra del Fuego, del castor, que fue un animal que se introdujo hace muchos años con un objetivo comercial y que después fue imposible de controlar. Y hoy se ven los destrozos que está haciendo sobre los bosques patagónicos y también sobre otras especies. Esto sería como la situación y la información de alarma, ¿sí? Lo que podemos decir, el resumen de lo que dio a conocer este informe de IPBES. Ahora, también lo que es interesante es que los científicos dan toda una base de posibles soluciones que se pueden implementar a nivel político. Y para darte un ejemplo, ¿qué es lo que ellos dicen? Por un lado, está bien que, por ejemplo, se anuncien áreas protegidas para garantizar la conservación de determinados espacios, tanto en superficie terrestre como marítima. Pero hoy, con cómo está la situación, eso no es suficiente y tiene que haber cambios profundos y drásticos en lo que es nuestro sistema de producción y de consumo. Ahí es donde el informe está poniendo, sí, el foco respecto de modificar nuestro sistema de producción y de consumo para que sea más sostenible, por ejemplo, a través de buenas prácticas en la agricultura o prácticas más sostenibles en la pesca y también a nivel de las ciudades que el consumidor, ¿sí?, pueda también elegir y que haya una mayor transparencia para elegir productos que justamente tengan un proceso más amigable con el ambiente. Es decir, parafraseando un axioma de hace algunos años es: estamos mal, pero vamos peor. Sí, pero podemos ir mejor. No, por supuesto Sí. que sí. Siempre uno tiene que ser esperanzador, Sí. pero digamos, a ver, estos informes lo que dicen es: estamos haciendo lo posible para que estemos mejor. Ayúdennos a estar mejor. Y están diciéndolo los científicos, aquellos que están preocupados por el planeta, ¿no? Pero no estamos haciendo demasiado como para poder mejorarlo. Nos están dando la información y estamos en un momento crucial en que o usamos esa información y cambiamos, y cuando digo esto nos involucro a todos, desde ciudadanos hasta también gobernantes, o nos vamos a quedar con esta información nada más que en titulares que alarman y después vamos a pagar las consecuencias. Esto es importante, no son solo consecuencias para las especies, animales y plantas, son consecuencias también para la propia especie humana. Tal cual. Bien, gracias, Thaís. Gracias. Vamos a hacer algo.